Mi esposa me engañó por influencia de sus amigas y luego rogó volver. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre fui una persona reservada, de las que creen que los problemas personales se resuelven en silencio, puertas adentro, sin exponer la vida privada frente a extraños. Pero lo que viví fue tan largo, tan confuso y tan desgastante que llegó un punto en el que guardar silencio empezó a doler más que hablar. Mi esposa me fue infiel. Decirlo así suena directo, casi frío, pero la realidad es que fue un proceso lento, silencioso y devastador. No ocurrió de un día para otro. No hubo una explosión repentina ni una discusión definitiva que lo cambiara todo. Fue una acumulación constante de pequeñas decisiones, comentarios, actitudes y silencios que en su momento ignoré porque confiaba demasiado. Llevábamos varios años de matrimonio. No éramos una pareja perfecta, pero teníamos estabilidad. Rutinas claras, responsabilidades compartidas, planes a futuro. Nunca fuimos de peleas grandes ni dramas exagerados. Éramos tranquilos. Con el tiempo entendí que esa tranquilidad fue lo primero que ella empezó a despreciar. Yo confiaba plenamente en ella. Nunca revisé su teléfono. Nunca cuestioné horarios. Nunca dudé de sus palabras. Para mí, la confianza era algo básico. Hoy sé que confiar no significa cerrar los ojos. Todo empezó a cambiar cuando ella comenzó a pasar más tiempo con un grupo nuevo de amigas. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal, que necesitaba socializar más. Pero con el tiempo entendí que ese grupo tenía algo en común, todas estaban llenas de frustración, resentimiento y enojo mal resuelto. La mayoría venía de relaciones fallidas. Divorcios complicados. Historias donde siempre eran las víctimas y los hombres los culpables de todo. Sus conversaciones giraban siempre en torno a lo mismo, que los matrimonios eran una cárcel, que los hombres se volvían inútiles con el tiempo, que conformarse era un error. Poco a poco, esas ideas empezaron a filtrarse en nuestra relación. Mi esposa comenzó a cuestionarlo todo. Que se sentía estancada. Que nuestra vida era predecible. Que yo ya no la hacía sentir especial. Lo extraño era que esas frases no parecían pensamientos propios. Sonaban ensayadas, repetidas. Cada discusión terminaba con un mis amigas dicen o ellas creen que. Yo dejé de ser su compañero y pasé a ser un problema que otras personas analizaban desde afuera, sin conocer realmente nuestra vida. Las comparaciones no tardaron en llegar. Comparaciones con otros hombres, con historias ajenas, con versiones idealizadas de relaciones que solo existían en palabras. Empezó a decirme que había hombres más atentos, más ambiciosos, más emocionantes. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de confusión y culpa. En lugar de poner límites, intenté esforzarme más. Cambié horarios, planes, hábitos. Traté de ser más atento, más presente, más todo. Pero nada parecía suficiente. Cada mejora que hacía era seguida por una nueva queja. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, pero yo no quise verlas. El teléfono siempre boca abajo. Contraseñas nuevas. Sonrisas que ya no eran para mí. Salidas que antes no existían. Cuando preguntaba, su respuesta siempre era la misma, molestia, cansancio, acusaciones. Me decía que exageraba, que estaba paranoico, que era inseguro. Incluso llegó a decir que sus amigas pensaban que yo era controlador. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a dudar de mis propias percepciones. Recuerdo una noche en particular que todavía vuelve a mi mente. Estábamos cenando en silencio, sentados uno frente al otro. Ella no levantaba la vista del celular. Cada vibración parecía más importante que mi presencia. Le pregunté si estaba bien. Suspiró con fastidio, dejó el teléfono a un lado y me dijo que estaba cansada. Que sentía que su vida no avanzaba. Que veía a sus amigas viajar, salir, conocer gente nueva, vivir de verdad. Esa frase me golpeó fuerte. ¿Y lo nuestro qué era entonces? ¿Una mentira? ¿Un error? Desde ese momento, algo se rompió. Empezó a alejarse emocionalmente. Ya no me contaba su día.
Ya no compartía pensamientos ni preocupaciones. Yo seguía siendo su esposo, pero ya no su refugio. Y mientras yo intentaba acercarme, ella se alejaba más. La infidelidad no empezó con un beso. Empezó cuando dejó de respetarme frente a otros. Cuando permitió que sus amigas se burlaran de mí. Cuando aceptó que nuestra relación fuera tema de crítica constante. El día que descubrí la infidelidad no hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue algo silencioso, casi frío. Estaba revisando algo en su teléfono, algo completamente normal, cuando vi un mensaje. Un nombre que no reconocí. Un tono que no era normal. No vi fotos. No vi pruebas explícitas. Pero lo supe. Esa sensación en el estómago no miente. Cuando la enfrenté, no negó nada. Me miró cansada, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. Me dijo que estaba confundida. Que necesitaba sentirse deseada. Que ese hombre la hacía sentir viva. Luego dijo algo que me destruyó por dentro, no sabía si quería seguir conmigo. No, el engaño fue lo que más me dolió. Fue la duda. El saber que ya no estaba seguro de querer estar conmigo. Los días siguientes fueron extraños. Caminaba por la casa como un fantasma. Dormía poco. Comía mal. Todo me recordaba algo. Una taza, una foto, una rutina. Me quedé algunos días más intentando entender qué había pasado, buscando explicaciones que no llegaban. Una mañana me miré al espejo y no reconocí al hombre que estaba ahí. Ojeras, mirada vacía, postura derrotada. En ese momento entendí que si me quedaba ahí, iba a romperme por completo. Empaqué mis cosas sin hacer ruido. Sin gritos. Sin reproches. Me fui. Ella no intentó detenerme. Al principio parecía convencida de su decisión. Sus amigas la apoyaban. Publicaba fotos sonriendo. Parecía libre. Yo, en cambio, estaba destruido. El golpe de realidad no tardó en llegar para ella. El otro hombre desapareció. No quería responsabilidades. Solo emoción. Sus amigas empezaron a distanciarse. Ya no era divertida. Ya no era interesante. Ahí comenzaron los mensajes. Primero suaves. Luego insistentes. ¿Cómo estás? Solo quería saber de ti. Después audios llorando, promesas, disculpas. Me decía que había dejado a sus amigas, que ahora entendía todo, que yo siempre había sido el único que estuvo ahí para ella. Pero algo en mí ya se había roto. No sentía rabia. Sentía cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se arreglan con palabras. Mientras ella insistía, yo estaba tocando fondo. No dormía bien. No comía bien. Mi mente no se callaba. Me culpaba por todo. Me preguntaba qué había hecho mal, qué me había faltado. Hubo noches en las que me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Pensaba en cada conversación, cada señal ignorada, cada vez que me disculpé por cosas que no entendía. Pensaba en cómo permití que otras personas entraran en nuestra relación sin poner límites. Un día entendí algo básico: si seguía así, iba a perderme completamente. Nadie iba a venir a rescatarme. Tenía que hacerlo yo. Empecé despacio. Caminatas largas sin música. Silencio. Respirar. Cambié mi alimentación. Dejé hábitos que solo me hundían más. Empecé a entrenar, no por apariencia, sino para sobrevivir. Corté contacto con ella. Bloqueé mensajes, llamadas, redes. Fue doloroso, pero necesario. Cada vez que hablábamos, retrocedía. Cortar contacto con ella no fue fácil. Cada fibra de mi cuerpo estaba acostumbrada a su presencia, a su voz, incluso a sus reproches. El silencio dolía, pero al mismo tiempo empezaba a sentirse necesario. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos eran míos y no una respuesta constante a alguien más. Ella no lo aceptó bien. Al principio respetó mi silencio, por unos días. Luego comenzaron los intentos más directos.
Correos largos explicando su versión, mensajes desde números desconocidos, incluso amigos en común preguntándome si podíamos hablar. Siempre el mismo discurso, que había cometido un error, que estaba confundida, que las amigas la habían influenciado. Lo que más me sorprendió fue cómo intentó reescribir la historia. De repente, yo era el amor de su vida. Yo siempre había sido suficiente. Yo era el único hombre que la conocía de verdad. Palabras que jamás usó cuando aún estábamos juntos. Pero ya no era el mismo hombre que dudaba de sí mismo. Algo en mí empezaba a endurecerse, no por rencor, sino por claridad. Un día apareció sin avisar. Tocó la puerta de mi nuevo departamento como si aún tuviera derecho a hacerlo. Cuando abrí, la vi distinta. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había ansiedad en su mirada. Miedo. Desesperación. Me pidió que habláramos. Me dijo que había perdido todo. Que el otro hombre la había bloqueado. Que sus amigas la habían dejado de lado cuando ya no era divertida ni útil. Que se sentía sola. Que ahora entendía lo que había destruido. Mientras hablaba, yo la escuchaba en silencio. Antes habría intentado consolarla. Antes habría cargado con su dolor. Pero esta vez algo fue distinto, entendí que sus lágrimas no eran por mí, sino por las consecuencias. Cuando terminó, me preguntó si todavía la amaba. No supe qué responder de inmediato. No porque la amara, sino porque necesitaba ser honesto conmigo mismo. Le dije la verdad, que la había amado, pero que ya no confiaba. Y sin confianza, no quedaba nada. Eso la quebró. Empezó a prometer cambios. Terapia. Cortar amistades. Empezar de cero. Incluso llegó a decir que aceptaría cualquier condición con tal de volver. Palabras desesperadas, dichas desde el miedo a quedarse sola. Le pedí que se fuera. Sin gritos. Sin insultos. Cerré la puerta y me apoyé en ella durante varios minutos. No lloré. Me sentí vacío, pero firme. Esa noche entendí algo importante, no todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con respeto propio. Los intentos no pararon ahí. Mensajes largos de madrugada. Audios llorando. Recuerdos compartidos enviados como anzuelo emocional. Incluso amenazas veladas de que nadie me iba a amar como ella. Antes, eso me habría hecho dudar. Ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mientras ella se aferraba al pasado, yo empecé a construir algo nuevo. No de golpe. No de forma espectacular. Fue lento, incómodo y real. Me inscribí en un gimnasio pequeño, de esos donde nadie presume nada. Empecé a entrenar sin metas estéticas, solo para cansar la mente. Descubrí que el cuerpo agotado duerme mejor. Empecé a comer mejor, no por disciplina, sino porque quería sentirme vivo otra vez. También retomé hobbies que había abandonado. Lectura. Caminatas largas. Un curso que siempre quise hacer y nunca me animé. Cada pequeño hábito era una victoria silenciosa. Había días malos. Días donde todo pesaba. Pero ya no huía de esas emociones. Las atravesaba. En uno de esos espacios nuevos conocí a alguien. No fue inmediato ni romántico desde el inicio. Fue natural. Conversaciones simples. Sin expectativas. Sin juegos mentales. Lo que más me llamó la atención fue cómo me sentía a su lado, tranquilo. No tenía que demostrar nada. No tenía que justificarme. No tenía que competir con fantasmas ni opiniones ajenas. Con el tiempo, ella empezó a notar mis cicatrices emocionales. No las juzgó. No intentó arreglarme. Simplemente estuvo ahí. Y fue entonces cuando entendí algo clave: el amor sano no duele. No confunde. No te hace dudar de tu valor. Mientras tanto, mi ex seguía intentando volver. Se enteró de que estaba saliendo con alguien y eso la desestabilizó por completo. Pasó de la súplica al enojo. De la nostalgia a la culpa. Me acusó de haberla reemplazado rápido.
De no haber luchado lo suficiente. De abandonarla cuando más me necesitaba. Escuchar eso me confirmó cuánto había cambiado. Antes habría intentado explicarme. Esta vez solo puse límites. Le dije que dejara de contactarme. Que necesitaba seguir adelante. Que nuestras historias ya no estaban conectadas. No respondió. Pero semanas después supe, por terceros, que seguía estancada. Cambiando de trabajo. De amistades. Buscando fuera lo que no había construido dentro. Yo, en cambio, empecé a sentir orgullo de mí mismo. No por haber ganado, sino por haber sobrevivido sin perderme. Por haber aprendido a decir no. Por haber entendido que amar no significa aguantarlo todo. La traición me rompió, sí. Pero también me obligó a mirarme de frente. A reconocer cuánto había tolerado por miedo a quedarme solo. A entender que la soledad, bien llevada, es mejor que una relación donde te apagan lentamente. Hoy no guardo rencor. Pero tampoco nostalgia. Solo gratitud por la lección. Si algo aprendí de todo esto es que las amistades tóxicas no solo destruyen a quien las tiene, sino a todo lo que toca alrededor. Que cuando alguien empieza a escuchar más a personas que no viven su vida que a quien duerme a su lado, algo ya se está rompiendo. También aprendí que poner límites no te hace frío. Te hace sano. Que alejarte no es huir, es elegirte. Y sobre todo, aprendí que el verdadero cierre no llega cuando la otra persona se arrepiente, sino cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Hoy sigo adelante. Con hábitos más fuertes. Con relaciones más honestas. Con una versión de mí que ya no se conforma con migajas emocionales. Ella quiso volver cuando ya no quedaba nada que rescatar. Yo elegí no volver a un lugar donde me perdí. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz.